Diálogos de Vida es un podcast en el cual quienes participamos en el sistema de iniciativas de paz compartimos experiencias inspiradoras de construcción de paz. Una paz que va más allá del fin del conflicto armado. Paz como resolución pacífica de todos los conflictos que emergen de nuestras naturales diferencias. Organizaciones sociales de diferentes lugares de Colombia vivimos las diferencias ideológicas, étnicas, de género, de preferencias sexuales, de nacionalidad, como una fiesta de la diversidad, como una ley de la vida y no como un motivo para desconocernos, agredirnos o matarnos. Aquellos y aquellas que cuidan y siembran la tierra, cantan, bailan, se visten, aman como les da la gana, van a compartir en este podcast sus alegrías y dolores, sus temores y esperanzas en la construcción de paz. En este capítulo de Diálogos de Vida contaremos con la participación de dos procesos de comunicación juvenil. El boletín Chispa Caribe, que recoge las noticias de la juventud en 4 departamentos de la costa norte de Colombia, y Casa Morada, un espacio de protección y de formación en periodismo para los jóvenes de las comunas de la ciudad de Medellín. La paz involucra muchos conflictos que tenemos que aprender en nuestra sociedad colombiana a darle un trámite no violento. Y esos conflictos están relacionados desde la exclusión, por ejemplo, hacia la comunidad LGBT, va desde considerar a la juventud como un grupo social que no tiene opinión, de que la juventud piensa de una sola forma, ¿sí? Y que entonces para tal motivo no hay que abrirles muchos espacios, y es todo lo contrario, y ustedes lo están demostrando. Es importante que a la juventud no solamente se les reconozca sus derechos, sino que se les dé el espacio para que comuniquen la diversidad de pensamientos que tienen. Y aquí es donde aterriza, por ejemplo, el proceso de Chispa Caribe, y es donde aterriza el proceso de Morada Estéreo. Y le voy a pedir el favor a Nélida Salcedo y a Lady Malvaceda que nos hagan una breve presentación de la Chispa Caribe. Hola a todos y todas. Mi nombre es Nélida Salcedo, tengo 22 años, soy una joven pues, del Caribe. Hago parte de un proceso organizativo que es la Corporación Feminista Caribeñas. A su vez estoy vinculada a la Plataforma de Juventudes de Montería y en el proceso de la Agenda Caribe Paz con Juventudes, que es una iniciativa que surge a partir de la firma del Acuerdo de Paz en Colombia, por la necesidad de que las y los jóvenes fuéramos tenidos muchísimo más en cuenta dentro del acuerdo, ¿no? En 4 departamentos del Caribe colombiano, en Córdoba, Sucre, Bolívar y Atlántico, y se fue constituyendo este proceso como un movimiento juvenil que viene trabajando en articulación con las plataformas municipales de juventudes. Entonces, dentro del proceso de la Agenda Caribe tenemos 3 ejes de trabajo que son muy importantes. El primero es incidencia política en los planes de desarrollo y en las agendas juveniles. El segundo es el fortalecimiento de las capacidades de movilización de las plataformas municipales de juventudes. Y el tercero, y súper importante, es el proceso de comunicaciones para la incidencia, donde venimos desarrollando muchísimas acciones, como la configuración de un comité de comunicaciones que se llama la Chispa Caribe, un boletín regional que agrupa y que recoge muchas de las voces de las y los jóvenes en el Caribe colombiano, y otras iniciativas como la producción de material audiovisual, entre otras acciones. Hola a todos y todas, espero estén bien. Mi nombre es Lady Malvaceda, soy de Puerto Libertador, Córdoba, y pues mi proceso inicia en la plataforma municipal de juventudes de mi municipio. De ahí entro a Agenda Caribe, luego me intereso un poco por el tema de las comunicaciones, y ahí es donde me entero de que hay un eje dedicado a eso, a la comunicación. Y no es solo la comunicación como tal, como comunicar por comunicar, sino que es comunicación para la incidencia. Yo me encargo como de las redes sociales, bueno, más específicamente de Instagram, quien se encarga de hacer los copies, de estar pendiente de publicar, de las historias y todo ese tipo de cosas. Ana Cristina,
Cuéntanos qué es Morada Estéreo. Qué rico estar acá pues con ustedes. Yo soy Ana Cristina Marino, soy comunicadora social y periodista y hago parte del equipo de Casa Morada y de Casa de las Estrategias que se encuentra aquí en la Comuna 13 en San Javier. Nosotros pues tenemos un proyecto que se llama Editores de Ciudad, en el que les damos clases de periodismo, de ciencia y tecnología, de política y de pues como pedagogía en el ser a adolescentes de la periferia de Medellín. Y pues dentro del proyecto también está Ciudad Morada, que es lo que anteriormente se conocía como Morada Estéreo. Ya vinimos haciendo pues un cambio y ya somos como un medio de comunicación como tal, porque ya no solo nos centramos pues como en radio, sino que estamos actualizando constantemente nuestra página web con notas escritas, estamos haciendo videos en YouTube, estamos haciendo podcast, estamos haciendo pues como diferentes formatos periodísticos, pero pues como con las tres líneas de editoriales que manejamos en Morada como tal, que son Poder, que es enfocado pues como a la política de la ciudad, Habitar, que es como habitar la ciudad, habitar Medellín, recorrer la ciudad como tal, y Placer, que está enfocado pues en todo lo que le genera placer a los jóvenes. Entonces, no solamente música, arte, sino también, no sé, la sexualidad, las diferentes formas de habitar el cuerpo, las diferentes formas de ser. Y pues en el medio, las y los editores de ciudad, pues si tienen ideas, si quieren participar en la construcción de alguna de las notas que sacamos, pues obviamente tienen como todo el espacio para hacer como unos pequeños reporteros. ¿Y cómo comenzaron ustedes en ese camino de la comunicación? O sea, ¿es algo por lo que ustedes ya sentían vocación o fue gracias al proceso que iniciaron con su organización en que se dieron cuenta que era un camino bacano de tomar? Es muy charro porque cuando yo entré a estudiar comunicación y periodismo, pues yo entré porque me encantaba todo el tema de eventos, pero ya cuando estudio periodismo me enamoro pues como del periodismo en general, sobre todo pues como del periodismo deportivo, pero también del periodismo social, de enseñarle a pues adolescentes de la ciudad que pueden hacer un buen periodismo, que no tienen que conformarse pues como con los medios tradicionales, sino que pues ellas y ellos también pueden encontrar en el periodismo alternativo una forma también muy interesante de hacer periodismo y no pues como tan ligada a la agenda que se maneja normalmente en los medios de comunicación tradicionales. Entonces ha sido pues una experiencia muy bonita, ha sido una experiencia de mucho aprendizaje y de aprender de las historias que cargan los adolescentes de Medellín, porque pues uno muchas veces vive algo pues cuando hablas con un adolescente de la periferia, resulta que este adolescente pues ha vivido un montón de cosas que le han hecho daño, que hacen que no sea fácil para él o para ella confiar en las personas y pues llegan a Morada, ven que es un espacio de puertas abiertas, un espacio en el que cualquier pelado o cualquier persona puede venir y parchar y estar aquí y pues y sentarse, llorar, escribir, leer, hacer lo que quieras y nadie te va a decir, hey, no puedes hacer esto, hey, no puedes estar acá, sino que antes como, dale, es tu espacio, es tu lugar. Y eso hace que estos adolescentes se abran y que estos adolescentes empiecen a confiar en, pues como en las personas que estamos aquí en Morada y que empiecen a pedir, por ejemplo, consejos o que simplemente se sienten a conversar contigo porque no saben a quién contarle o porque no tienen una buena relación en su casa. Entonces ha sido una experiencia súper bonita. Hay días que obviamente uno termina como muy cargado, pero pues yo, por ejemplo, mientras sienta que puedo aportarle a las chicas y a los chicos de Medellín, yo creo que no importa tanto esa carga que trae. Lady Nélida, ¿ustedes encontraron esta vocación de comunicación estando en el proceso o era algo que ya venía antes? Y si es así, digamos, de profundo y complejo encontrarse con las historias de los adolescentes y de las y los jóvenes ahí en el Caribe colombiano.
Bueno, en mi caso, quiero iniciar diciendo que yo era una persona completamente distinta antes de estos procesos. Entonces no era algo que ya yo tenía dentro de mí, que le di comunicadora, que le di no sé qué. No, yo era como más tímida, como un poco más introvertida, como que no me interesaba por este tipo de temas. Pero luego entro en la plataforma y me empieza a gustar. De hecho, yo muchas veces le digo a los chicos como que, hey, si ustedes me hubiesen conocido hace 2 años, yo estaría aquí y estaría callada, no estaría diciéndoles nada porque no me atrevía, porque me daba miedo. Entonces, sí, de hecho ya hasta estoy pensando estudiar comunicación social porque me ha gustado tanto que pienso que es algo que quiero para toda mi vida, es algo que quiero hacer toda mi vida. Entonces, sí, el proceso fue el que me hizo como cambiar ese chip. Y en cuanto a lo otro, yo creo que ver las realidades de las y los jóvenes en el Caribe, sí es algo que también te carga mucho, ¿no? Por ejemplo, hace poco, lastimosamente asesinaron a la madre de un compañero, de un chico, expresidente de plataforma. Entonces, todas esas noticias y todo eso como que sí carga mucho a uno, como que entender y ver la realidad de nuestro país también es pesado, complicado porque claro, cuando estamos ignorantes a todo eso y solo vivimos en nuestra burbuja, está todo bien, pero cuando empezamos a ver no solo nuestros problemas, sino más allá, y eso es algo muy difícil. Bueno, a mí me pasó algo también como que le pasó a Lady, pues yo siento que antes de hacer parte como de un proceso de comunicaciones, pues como que hablaba poco también y luego fui como desarrollando algunas habilidades comunicativas muy interesantes y que fueron fortaleciendo mi liderazgo, ¿no? Quiero decir que a mí lo que me motivó a ser parte de un proceso de comunicaciones fue el hecho que era muy importante, o sea, era como muy importante fortalecer los procesos de comunicaciones juveniles y de comunicaciones para la incidencia, porque pues hay como una concepción que es súper adultocéntrica y es que los jóvenes pues no podemos opinar o a los jóvenes no nos interesa lo que está pasando en el país o los jóvenes, o sea, como que los jóvenes solamente están para el ocio y para otro tipo de cosas que no digo que esté mal, sino que digo que no nos pueden reducir solamente a eso, ¿no? Entonces, pues a mí me pareció muy interesante como poder generar una opinión, poder generar y compartir también como información, poder crear contenido alrededor de lo que estaba pasando con las y los jóvenes. Entonces creo que esa fue como una de mis grandes motivaciones, como de empezar a generar comunicación ciudadana, comunicación desde las voces juveniles, como empezar también a, sí, a deconstruir toda esa opinión adultocéntrica que hay alrededor de las y los jóvenes y el uso de medios de comunicaciones, incluso de medios alternativos y demás. He aprendido muchísimo, tanto como de cosas técnicas, como también he aprendido muchísimo ya de cosas un poco más políticas, cosas que van más en relación con lo que pasa, con ser consciente, por ejemplo, de lo que pasa en nuestros territorios. Me ha tocado como desaprender un montón de cosas y eso ha sido muy valioso para mi crecimiento como persona, para mi crecimiento como lideresa y como también para mi crecimiento en familia y en sociedad. Ha sido muy valioso. Fíjense que ustedes tienen que buscar las opiniones y buscar la información y creo que una de las fuentes principales de ustedes, tanto en Medellín como en el Caribe, son los grupos, son los parches, ¿no? En ese ir y buscar y construir ese contenido, ¿qué creen que es lo más importante a tener en cuenta para hacer ese trabajo? La pregunta que nosotros acá en Mora, pues que siempre nos hacemos es, ¿y eso a un adolescente qué? Si nosotros no somos capaces de responder esa pregunta en cuanto a un tema en específico, nosotros decimos, ok, hay que buscarle otro enfoque o hay que preguntarle a los mismos editores como, hey, si a vos te hablan de, no sé, la revocatoria de Daniel Quintero, ¿qué te gustaría que te dijeran? ¿O qué te gustaría saber? ¿O ese tema no te interesa? Decímelo con total franqueza
Entonces ya ellos empiezan, no, sí me interesa por esto y esto, o no, pues yo lo tomaría más por este lado. Entonces es como tener mucho la opinión de los pelados y de las peladas, porque pues ellos son quienes para quienes está construido pues el medio como tal. Y en cuanto, por ejemplo, a la construcción de una red, para nosotros es súper importante construir una red como de amigos de casa, organizaciones que están en Medellín, que tocan los temas de interés para nosotros y que vamos pues como trabajando de la mano para construir, por ejemplo, notas muy completas y muy explicativas, que no se quede como en la misma forma en la que los medios tradicionales cuentan una noticia, que pues lamentablemente muchas veces lo único que hacen es como copiar y pegar un boletín de prensa que les llegue al correo. Nosotros siempre intentamos como buscar la historia que está detrás y explicar si alguna cifra o algún punto en específico. Entonces, si estamos haciendo una nota, por ejemplo, de corrupción, si a uno solo le dicen como, ay, ves que se robaron 5.000 millones de pesos, uno dice, uy, mucha plata, y ya, se quedan en eso, ¿cierto? Pero si a vos llegan y te dicen, es que con 5.000 millones de pesos vos podías comprar tantos mercados, vos podías comprar tantas motos, vos podías comprar tantos celulares o podías darle a tantas personas un salario mínimo, ya eso hace como un clic, porque ya te hace entender la cantidad de dinero que se perdió por culpa de la corrupción, ¿cierto? Entonces, para nosotros como esas son como las dos cosas más importantes a tener en cuenta siempre, como la opinión del adolescente que nos diga este tema sí me interesa, este tema no me interesa, y esa red de apoyo de organizaciones aliadas de la ciudad que nos permiten como entender mucho más y ampliar mucho más el panorama como de la nota pues o del evento, de la situación que estemos cubriendo. Tomando un poco lo que dijo Ana Cristina, quiero dar un ejemplo porque sí me parece muy importante. Y es que nosotros desde la chispa no es como que solo vamos y escuchamos lo que dicen los pelados y venimos acá y escribimos lo que nosotros queramos, sino que en la chispa sale lo que ellos mismos escriben. Si nosotros tenemos que hacerle de pronto alguna corrección de ortografía, ya es algo muy diferente, pero es una comunicación por y para los jóvenes. Entonces sí es muy importante tener en cuenta eso, que es lo que ellos nos dicen, son las experiencias de ellos mismos. Oye, pero es difícil sacar esa información. ¿Tienen algunas dificultades? Sí, cuando por ejemplo se habla como de violencia, de ese tipo de cosas, a muchos nos da miedo hablar de ese tipo de cosas, ¿cierto? Creo que también nos sentimos como atemorizados, como en riesgo, entonces no queremos hablar de muchos temas. Entonces sí es como que también hacerlo sentir como, hey, estás en confianza, aquí te puedes expresar, no te preocupes, porque hay muchos temas que son delicados y que incluso pueden hasta poner nuestra vida en riesgo, porque claro, nosotros vamos a exponer esos temas, a mostrar, está pasando esto y esto, estamos denunciando esto y eso puede significar un riesgo para nosotros. Creo que Nélida iba a decir algo. Me parece que también hay como procesos muy interesantes, jóvenes que tienen muchísimo por decir y que a veces no tienen son las herramientas y los medios. Entonces, como que parte de nuestra apuesta es también por eso, ¿no? Porque es como muy difícil o muy complejo con todas las maquinarias que hay detrás de los medios de comunicaciones, que muchos jóvenes, por ejemplo, puedan visibilizarse en los medios de comunicación tradicionales o en los medios de comunicación que todo el mundo conoce, y por eso como también la necesidad también de crear medios propios, perdón, donde también podamos como visibilizar y mostrar lo que se está haciendo desde los procesos juveniles y sobre todo desde las y los jóvenes. Cuando uno trabaja en estos procesos de comunicación, ¿cómo hacer para no perderse en el día a día de la noticia, ¿no? Porque tanto en las comunidades, en las veredas, en los municipios, así como en los barrios de las ciudades, pues surgen muchas noticias. Entonces, ¿cómo no perder esa brújula que uno tiene en un proceso comunicativo ante esa cantidad de información que de pronto surge de la nada y uno no sabe a veces ni cómo abordarla?
Qué buena pregunta. Es complicado. A ver, lamentablemente un medio alternativo, como le decía Nelia, no tiene pues como la misma cantidad de gente que un medio tradicional que puede tener un montón de periodistas que están pendientes de cada cosa que pasa en cada rincón o cada barrio de la ciudad, ¿cierto? Entonces, pues como empezamos nosotros, empezó siendo un noticiero en caliente. Salía Morada Noticias todos los días, pues de lunes a viernes a las 12 del día. Y se tocaban temas en caliente y qué dijo la alcaldía y qué pasó y qué se hizo y esto. Pero nosotros fuimos analizando también y vimos que por lo general a un pelado no le gusta un noticiero en caliente, no consume un noticiero en caliente, no consume porque eso pues lo puede ver en tantas emisoras radiales que viven de eso o lo puede ver en redes sociales mucho más fácil. Las redes sociales ya te muestran de una como la noticia de lo que esté pasando o el chisme del barrio o lo que sea, ¿cierto? Entonces nosotros dijimos como, bueno, cambiemos entonces, ¿cómo vamos a cambiar? Entonces le preguntábamos a los pelados y a las chicas y todos nos decían como, sí, yo escucho el noticiero 3 veces por semana, pero no te lo escucho 5, porque o voy a estar, no sé, montando tabla, o voy a estar con mis amigos, o voy a estar haciendo diferentes cosas. Entonces eso nos fue dando también como una forma para nosotros ir evolucionando. Por ejemplo, ahora sacamos el noticiero Morada Noticias los viernes, ya en un formato de video, ya con pues como más audiovisual, no tanto radial, y lo sacamos solo los viernes y en él tocamos qué es lo que está en la agenda o qué es lo que están hablando los pelados, ¿cierto? Entonces están hablando de, no sé, están hablando de Hidroituango. No, a un adolescente no le interesa lo que está pasando con Hidroituango, pero si lo enfocamos más por el lado de, listo, vení que están hablando de corrupción y vení que están hablando de estos temas de, no sé, el tema del aborto, y en la semana, pues dependiendo de cómo se vaya moviendo la agenda y dependiendo de lo que vayan hablando también los adolescentes, pues nosotros utilizamos nuestras redes sociales para hablar de los temas, ¿cierto? Entonces, que están hablando de un chisme, que pasó tal cosa o que les llegó algo de desinformación en época electoral. Hablemos de este tema, miremos que es verdad o no y venga, mire este manual para combatir la desinformación que sacamos, para que le diga a su tía, a su abuela, a su mamá, a la persona que le envió este chisme o esta noticia falsa o esta cosa de desinformación, como vení, no mandes esto porque mira que con este manual yo me di cuenta que lo que me estabas mandando es falso. Entonces, por eso para Morada es como tan importante tener la opinión del pelado, saber en qué está pensando el adolescente o la chica adolescente de Medellín, porque en ellos está pues la agenda, ¿cierto? Con ellos es que nosotros sabemos qué temas tocar y cuándo abordarlos y cómo abordarlos. Nelida, en el caso de la Chispa Caribe, como es un medio que recoge información regional, ¿cómo hacen ustedes para abordar esas noticias, esa cantidad de noticias que les pueden botar en los grupos, en las redes? Bueno, lo primero que hay que decir es que hay todo un contexto, hay un proceso de la mano, un proceso con las plataformas de juventudes y con las organizaciones juveniles que hacen parte de las plataformas. Entonces ya ahí tenemos como un primer acercamiento en el cual venimos desarrollando distintas acciones. Entonces, inicialmente abrimos una convocatoria, que es una convocatoria pública, una convocatoria que la enviamos directamente a las organizaciones, a los chicos en los territorios, a las plataformas de juventudes. Y bueno, todo el tiempo hacemos como un monitoreo de el proceso, pues de poder participar en el boletín, de poder organizar la información. Para eso hemos estado trabajando en la construcción de formatos que han sido como muy importantes para poder organizar, para poder recopilar, para tener como una información muy clara. Luego de ese proceso de monitoreo, hacemos todo un proceso de revisión y edición, donde, como lo decía mi compañera Lady al comienzo de la conversación, pues la idea no es cambiar, la idea es que se mantenga la esencia de lo que los chicos dicen, de lo que quieren comunicar además,
Y lo que hacemos en ese proceso de edición es más como un tema de poder hacer correcciones de ortografía, esto para ya luego como empezar el proceso de montaje del boletín. Es muy importante decir que todo este proceso está como también orientado con una línea editorial que sacamos inicialmente para poder orientar pues a qué o qué, sobre qué o motivar a poder sacar también opiniones sobre qué quieren hablar, sobre qué queremos hablar las y los jóvenes, ¿no? Y esa línea editorial se construye a partir de un proceso de análisis de contexto, de poder entender qué es lo que está pasando y demás. Entonces, bueno, hay como todo un proceso un poco largo, por eso la producción del boletín demora entre 2, 3 meses en poder sacarlo, para poder recopilar, para poder como poder editar, poder tener la información como clara y a la mano. Como decía Nelida, nosotros tenemos como, digamos, una ventaja y es que ya trabajamos con plataformas. Y claro, cuando empezamos a mostrar en la plataforma de tal municipio está pasando esto, los demás chicos que hacen parte de plataforma se interesan mucho en el tema, ¿sí? Porque se sienten identificados. Entonces, claro, si yo veo que en tal plataforma el alcalde está siendo corrupto y está pasando esto, yo me identifico porque en mi plataforma también hubo un hecho así, entonces quiero ver cómo ellos afrontan eso. O, por ejemplo, en el paro, me intereso por lo que están haciendo los demás chicos para yo implementar esto en mi municipio también. Y otra cosa también es como que tratar de hacer todo muy, muy dinámico, ¿no? Como jóvenes, siempre lo digo, y es que nosotros somos muy dinámicos. No es como que nos guste de pronto, como decía mi compañera Ana Cristina, estar todos los días, tener un horario para ver el noticiero, no, sino que somos más de redes sociales, somos más de ver videos, no siempre de leer miles de textos, sino hacer las cosas también un poco más dinámicas para que todos y todas puedan interesar. En el siguiente episodio de este podcast vamos a enterarnos sobre los temas que le interesan a la juventud y la forma en que les gusta comunicarlos. Diálogos de vida en la construcción de paz.